Lo primero que vamos a definir es cómo se representa un área de forma de vista matemática, desde el punto de vista matemático. Si uno tiene un área, ¿no? Esto es una área de valor A. Esta área matemáticamente la vamos a representar como un vector o un versor normal, es decir, esto es 90 grados al área, multiplicado por el valor del área. Es decir, esta es la forma matemáticamente que vamos a representar un área. Este versor normal, más adelante ya no lo vamos a usar más, lo que vamos a poner directamente es el área como si fuera un vector. Flujo del campo eléctrico, no es otra cosa que si uno tuviese o tiene un área de valor A, ahora sí la ponemos representada por un vector normal a la superficie llamado A, es atravesado por líneas de flujo eléctrico, de campo eléctrico, perdón, E. Al producto de las líneas de campo eléctrico multiplicado por el valor del área, esto es lo que se denomina flujo. Por lo general se utiliza la letra Φ, se le pone la E para definir qué es el flujo del campo eléctrico, y esto no es otra cosa que un producto escalar, con lo cual el flujo eléctrico lo podremos definir como el módulo de E por el módulo del vector área por el coseno del ángulo alfa, siendo el ángulo alfa el ángulo que hay entre el vector superficie y el vector campo eléctrico. Es decir, si tuviésemos una superficie así inclinada en el espacio, este sería el vector normal o el vector área que lo representa, y tendríamos las líneas de campo que atraviesan esa superficie, pero en este caso con un ángulo, y ese ángulo alfa sería este. Entonces, para este caso tendríamos que aplicar esta expresión donde interviene el coseno del ángulo. En forma general, si tuviésemos una superficie alabeada en el espacio, es decir, es una superficie completamente curva en el espacio, tendríamos pequeñas porciones de área, es decir, o diferenciales de área en la superficie, y esta sería atravesada por líneas de campo eléctrico. Se me chispoteó. Esta sería atravesada por líneas de campo eléctrico. En este caso general, lo que habría que hacer para determinar el flujo del campo eléctrico es realizar un integral o sumar todas las contribuciones de los vector campo eléctrico por los diferenciales de área. Este generalmente es un integral de superficie, así que muchas veces lo pueden haber visto como una integral doble. En vez de escrita así, escrita como si fuese un integral doble. Son lo mismo, son todas integrales de superficie. Y esto sería el caso más general, y los casos que vimos anteriormente eran los casos particulares. ¿En qué unidades se mide el flujo? Las unidades de flujo no es otra cosa que la unidad de campo eléctrico, que es el Newton sobre Coulomb, por la unidad del área, que es metro cuadrado.
no recibe un nombre propio, es decir, estas son las unidades que se mide el flujo eléctrico. Ahora vamos a ver ley de Gauss. Por supuesto, la ley de Gauss es en virtud a Carl Friedrich Gauss, 1777-1853, él propuso que el flujo del campo eléctrico, esto es lo que vimos hace un ratito, pero en una superficie, pero que está cerrada, esto indica que es una superficie cerrada, es igual a la carga encerrada por la superficie dividido lo que denominó epsilon 0. Este epsilon 0 se denomina permitividad eléctrica. En caso particular que tenga un circulito así como este es el 0, es para el caso del vacío o el del aire. Este epsilon 0 tiene un valor de 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado Newton metro cuadrado. Entonces esta es la ley de Gauss que propuso para el electromagnetismo. Que sea una superficie cerrada significa que no puede ser en este caso como la que vimos anteriormente, una superficie así alaviada en el espacio. Esto no es una superficie cerrada. Toda superficie cerrada debe cumplir con la condición de que partiendo de un punto y recorriéndola puedo volver al mismo punto de partida. Esto se da en el caso de tener una esfera, una cosa esférica, de cualquier lugar de la esfera uno podría partir y volver al mismo lugar, o tener, qué sé yo, un cubo. Un cubo también es una superficie cerrada, porque partiendo de un lugar y yendo en cualquier dirección puedo volver al mismo lugar. Bueno, vamos a interpretar o aplicar la ley de Gauss para algunos casos ya conocidos nuestros. El primero que vamos a aplicar es en el caso de una carga puntual. Si yo tengo una carga puntual positiva de valor Q y quiero determinar cuánto vale el campo eléctrico a una cierta distancia R, ya vimos que eso se podía hacer perfectamente a través de la ley de Coulomb, donde el campo eléctrico no era otra cosa que K por Q sobre R cuadrado. Esto era aplicando la ley de Coulomb. Ahora vamos a aplicar Gauss. Para aplicar Gauss, lo primero que tenemos que definir es una superficie cerrada que contenga, por supuesto, a nuestra carga. Esa superficie cerrada tiene que cumplir algunas condiciones particulares. Puede ser cualquiera, pero ya vamos a ver cuál es la más conveniente. En nuestro caso, o para este caso, la más conveniente sería una esfera que tenga centrada a la carga Q y que pase por este punto P. ¿Sí? Entonces, en cualquier punto de la esfera voy a tener un diferencial de área y en ese mismo punto voy a tener el vector campo eléctrico E. Se da para cualquier punto, ¿no? Es decir, por acá también voy a tener un pequeño diferencial de área y en ese mismo punto voy a tener el campo eléctrico E. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a aplicar la ley de Gauss a esta distribución o a esta superficie y digo que la integral cerrada del valor del campo eléctrico por el diferencial del área es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Ahora, cualquier punto sobre esta esfera imaginaria, ¿no?, denominada superficie gaussiana, esto se llama superficie gaussiana, se encuentra a misma distancia R, con lo cual el valor del campo eléctrico
en módulo es idéntico en cualquier punto sobre esta esfera. Sobre esta esfera el valor del campo eléctrico es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque se encuentra a la misma distancia de la carga que está en el centro. Con lo cual, en esta expresión integral, acuérdense que la integral no es nada más que una sumatoria, este E es una constante. Con lo cual, si es una constante, puedo sacarlo fuera de la integral. Con lo cual me queda que el campo eléctrico por la integral cerrada del diferencial de área es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. La integral de una superficie cerrada por diferencial de área no es nada más que el área total. Área total. Entonces esto me quedaría E por el valor del área total. El área de una esfera es 4pi por radio al cuadrado. Y esto sería igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. De esta expresión, lo que podría hacer es despejar E. Entonces E me quedaría igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado. Fíjense que este es el valor del campo eléctrico en el punto P o en cualquier punto sobre esta esfera. Serían que está a la misma distancia del centro. Ahora, esta expresión tiene que coincidir exactamente con esta, que es la obtenida a través de la ley de Coulomb. Y fíjense que coincide, excepto la constante. En este caso, de estas dos, podemos ver que el valor de K es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. Esta es la equivalencia que hay entre la constante de Coulomb y el valor de la permitividad eléctrica del vacío. ¿Qué pasa si en vez de elegir una superficie esférica, como elegimos antes, elegimos otra superficie cerrada? Por ejemplo, podríamos elegir un cubo. Imagínense que esta carga estuviese en el centro de un cubo. ¿Sí? Y entonces aplicaríamos Gauss acá. No hay inconveniente porque un cubo sigue siendo una superficie cerrada. Pero si uno realiza esto, que es el flujo diferencial de área, ¿no?, en una superficie cerrada es igual a carga encerrada sobre epsilon 0. Si uno resuelve esta expresión, el problema es que aquí no podemos sacar E afuera de la integral. ¿Por qué? Porque en este punto voy a tener un diferencial de área hacia arriba y un E hacia acá. En este punto voy a tener un diferencial de área hacia acá y un E en la misma dirección. En este punto, acá, voy a tener un diferencial de área hacia acá y un E en esta dirección. Es decir, E, el vector campo eléctrico, no se encuentra a la misma distancia de la carga, de acuerdo al punto que esté analizando, con lo cual no es constante. Con lo cual, si no es constante, tendría que resolver matemáticamente esta integral. Y eso trae aparejado una complejidad enorme. Entonces, es conveniente para la resolución a través de la ley de Gauss utilizar una superficie que sea la más propicia para facilitar el cálculo. Vamos a aplicar ahora a el caso de un hilo cargado. En el caso de tener un hilo cargado con una densidad lambda igual a Coulomb por metro lineal, esto ya lo resolvimos por Coulomb. ¿Se acuerdan que había que buscar un punto? El punto era P, que se encontraba a una distancia R de la línea cargada, y habíamos llegado a determinar que el valor del campo eléctrico a través de Coulomb era igual a 2 veces K por lambda sobre R. Esto es el valor que habíamos llegado a través de resolverlo
a través de la ley de Coulomb para un hilo que sea infinito, es decir, que tenga una dirección infinita hacia allá e infinito hacia acá. Acuérdense que si no era infinito había que buscar cuáles eran los ángulos alfa 1 y alfa 2 y resolverlo de otra manera. Para resolverlo por Gauss hay que elegir nuevamente una superficie cerrada que contenga a mi hilo. Para este caso lo que voy a elegir es un cilindro, así. Este es el cilindro que voy a elegir, que contenga ese punto P, un cilindro de radio R y de longitud L. Voy a aplicar la ley de Gauss para esta superficie cerrada. Entonces, ponemos la integral de una superficie cerrada del flujo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Ahora, resulta que aquí tenemos tres superficies. Es decir, esta es una superficie cerrada, pero que se compone de tres partes en una superficie. Una sería la tapa superior, otra sería la tapa inferior y otra sería toda la periferia. Es decir, si uno desarrollaría esto, me quedaría toda la periferia, una tapa inferior y una tapa superior. Esto vendría a ser el desarrollo de esta figura cerrada. Con lo cual podríamos dividir esta integral o separar esta integral en tres integrales. Una que sea E por diferencial de área más otra que sea E por diferencial de área más otra que sea E por diferencial de área. Esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Esta que sea la de la tapa superior. Esta podría ser la tapa inferior y esta vendría a ser toda la parte central. Fíjese en la tapa superior. Yo puedo calcular o hacer un diferencial de área. El diferencial de área estaría en esta dirección. Y como vimos anteriormente, los campos eléctricos de un hilo que es infinito son perpendiculares a él. Quiere decir que las líneas de campo eléctrico son en esta dirección. Es decir, este ángulo es un ángulo recto. Con lo cual, como estos son productos escalares, el coseno de 90 grados me da 0. Significa que en la tapa superior y en la tapa inferior el flujo vale 0. No hay flujo, porque se encuentran a 90 grados. En la tapa que está en la periferia, yo acá tengo un diferencial de área así y el vector campo eléctrico en la misma dirección. En cualquier punto de la periferia tengo el mismo valor del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque se encuentra a la misma distancia R del centro. Con lo cual, lo que puedo hacer de esta integral es sacar E factor común, que es lo que hicimos anteriormente. Es decir, el truco es elegir una superficie que me permita facilitar este cálculo. Entonces me queda que E por la integral del diferencial de área va a ser igual a la carga encerrada. ¿Cuál va a ser la carga encerrada? La carga encerrada va a ser todas las cargas que estén desde que el hilo entra al cilindro hasta que el hilo sale del cilindro. Es decir, todas las cargas que se encuentran sobre este tramo de hilo van a ser la carga encerrada. ¿Y cuál va a ser ese valor de esa carga encerrada? Esa carga encerrada no va a ser otra cosa que lambda por L, que es la longitud del cilindro. Con lo cual acá tendría lambda por la longitud del cilindro sobre epsilon 0. Esto, como vimos anteriormente, la integral de un diferencial de área es simplemente el área. El área de toda esta chapa circular no es otra cosa que 2pi por radio cuadrado por L, es decir, 2pi por radio cuadrado sería la superficie, perdón, 2pi, ya estaba haciendo macana,
2pi por radio es el perímetro, por el largo me da el área de toda esta, de esta chapa lateral. Esto es igual entonces a lambda por L sobre epsilon 0. Esta L se va de acá, esta L se va de acá y tengo que despejar E. E no es otra cosa que 1 sobre 2pi epsilon 0 lambda sobre R. Esto es el cálculo del campo eléctrico a través de Gauss. Que fíjense que coincide exactamente con esto que habíamos determinado a través de la ley de Coulomb. Como último caso, vamos a determinar cuánto vale el campo eléctrico de una superficie cargada. Esto realmente no lo realizamos por Coulomb, dada la complejidad que tendría de hacerlo. Acá habría que hacer lo mismo que con el hilo cargado, pero en dos direcciones. Habría que hacer una integral doble en dos direcciones. Entonces, imagínense que tengamos una superficie cargada con una cierta densidad sigma, tantos Coulomb por metro cuadrado. Y vamos a aplicar la ley de Gauss para esta superficie y para poder determinar el campo eléctrico. Una de las consideraciones que tenemos que tener es que esta superficie la propondremos que es infinita en todas direcciones, ¿no? Es decir, en todas direcciones es infinita. Al ser infinita en todas direcciones, solamente tenemos componente del campo eléctrico en forma perpendicular a la placa infinita de densidad sigma. Entonces, si no fuera infinita, esto no se cumple, con lo cual no podríamos aplicar lo que viene a continuación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a eliminar algunas cosas solamente para que no nos molesten tanto en nuestro desarrollo, y vamos a buscar una superficie gaussiana que nos permita realizar fácilmente este cálculo. Para esto vamos a utilizar también un cilindro, pero de forma horizontal. Es decir, vamos a usar un cilindro que sea así. Este es el cilindro que vamos a utilizar. Este cilindro va a cortar a mi superficie y va a salir por el otro lado. Este es el cilindro que estaría cortando a mi superficie con densidad lambda. En este caso, ¿qué voy a tener? Voy a tener una superficie cerrada formada también nuevamente por un cilindro. Ese cilindro va a tener las caras del cilindro, como en el caso anterior, y además toda la parte exterior de la periferia. Ahora fíjense, si en la parte de la periferia, esta que está acá, el vector área es en esta dirección, el diferencial de área. Nosotros dijimos que, como es una superficie infinita, el vector campo eléctrico siempre va a ser perpendicular a la superficie. Entonces, el ángulo que hay entre este E y este diferencial de área va a ser de vuelta a 90 grados. Con lo cual, cuando realicemos esto, el flujo en una superficie cerrada va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Esto lo podemos dividir también en tres partes, es decir, las dos tapas y toda la periferia. En este caso, toda la periferia nos va a dar 0, entonces no tendría sentido hacerlo. Entonces solamente nos vamos a quedar con las dos tapas. En las tapas, esto tiene una cierta sección que la vamos a llamar A, y esta sección que está acá atrás también es A. El flujo son las líneas de campo que atraviesan a toda esta sección, para este lado o las que atraviesan hacia este lado. Acuérdense que si es una placa infinita, tiene campos en las dos direcciones, de un lado y del otro. Con lo cual, este E es constante, ¿no? Y además el flujo es dos veces el de las tapas. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Sacar esto afuera y decimos, acá tenemos el E por la integral cerrada del diferencial del área. Esto no es otra cosa que A,
que es el área de cada una de las tapas, y esto, como son dos tapas, lo multiplicamos por 2. 2 por esto. Esto va a ser igual a la carga encerrada. ¿Cuál va a ser la carga encerrada? La carga encerrada va a ser toda la carga que esté atravesada por este cilindro. Y esta carga que está atravesada por este cilindro, ¿qué valor va a tener? Y esta carga va a ser igual a la densidad superficial de carga, sigma, por el área del cilindro, ya que el cilindro es un cilindro homogéneo, ¿no? Entonces, de este lado tendríamos sigma por A sobre epsilon 0. Bueno, desarrollando esto me quedaría 2 veces el campo eléctrico por el área de cada una de las tapas igual a sigma por el área sobre epsilon 0. De acá, área se va con área, despejamos E, y el campo eléctrico E es igual a sigma sobre 2 veces epsilon 0. Esto es el campo eléctrico generado por una placa infinita que tenga una densidad superficial de carga sigma igual a tantos coulomb por metro cuadrado. Fíjense, la cosa interesante de este campo eléctrico es que no depende de la distancia, es decir, a una distancia dada, a una cierta distancia del plano, voy a tener un campo eléctrico. Si me voy más lejos, el campo eléctrico va a tener el mismo valor. Es decir, el valor de este va a ser constante, no importa qué tan lejos o qué tan cerca esté de la placa. Y ese campo eléctrico va a ser hacia un lado y hacia el otro de la placa, ¿no?